Bueno, pues vamos a dar comienzo a este 9º Simposio de Comités de Ética de Aragón. Os doy la bienvenida en nombre del Comité de Bioética de Aragón y de la Red de Comités de Aragón. Y, sin más, procedo a presentaros la mesa inaugural. Nos preside la excelentísima consejera de Sanidad, Sira Ripollés, y el gerente del Servicio Aragonés de Salud, José María Arnal. Sin más, cedo la palabra a la excelentísima consejera, que tenemos el honor de tener con nosotros. Bueno, gracias, Rogelio. Presidente, gracias por invitarme a esta reunión de personas implicadas y aplicadas en que la atención sanitaria tenga en consideración el respeto por las decisiones de la persona y su autonomía sobre las mismas, sobre sus decisiones. En las últimas décadas hemos asistido a continuos avances científicos con nuevas oportunidades para mejorar la salud de la población. Al mismo tiempo, el reconocimiento ético y legal de los derechos del paciente le sitúan en el centro de la organización sanitaria con una significativa capacidad de decisión. Además, asistimos a la consolidación de los modernos sistemas sanitarios que han supuesto un logro social incuestionable, pero que también en el momento actual plantean retos complejos. En el ejercicio de nuestra profesión, como sanitarios, diariamente debemos tomar decisiones que afectan a la salud y a la vida de nuestros pacientes y que en no pocas ocasiones pueden generar lo que nosotros llamaríamos un dilema moral. El derecho de las personas a la salud exige cada día más una participación activa y una mayor información. Hemos asumido hace tiempo que el paciente es el que debe tomar sus propias decisiones, una vez ha sido informado de aquellas cuestiones que afectan a su salud o a su tratamiento. Afortunadamente, se huye del paternalismo del siglo pasado, en el que el médico decidía y el paciente obedecía. En cualquiera de estos ámbitos se generan nuevas preguntas que requieren nuevas respuestas, que a veces no son fáciles y que precisan de una reflexión. Esto es aplicable a los profesionales, a los ciudadanos y a las instituciones. Es en este escenario donde aparecen los comités de ética, que tienen como finalidad asesorar en la toma de decisiones pensando, sobre todo, en garantizar los derechos de los ciudadanos y la calidad de los servicios sanitarios. Promover este derecho del paciente en relación con la autonomía y la toma de decisiones, la consideración de que no todo lo técnicamente posible es éticamente aceptable o el análisis de la equidad en la distribución de los recursos son buenos ejemplos de que se necesitan espacios de reflexión como este para cultivar y humanizar la atención sanitaria. En los comités de ética de Aragón, el Comité de Bioética, el CEICA, los comités de ética asistencial, participáis profesionales de reconocido prestigio en el ámbito de las ciencias de la vida, del derecho, de las ciencias sociales y también participáis ciudadanos con destacada trayectoria en la defensa de los valores éticos y con acreditada formación en bioética. Todos designados por una serie de instituciones y organismos que garantizan su independencia y la complementariedad de las disciplinas representadas. Este 9º simposio reúne a cerca de 400 participantes, entre online y presenciales, que aportan comunicaciones que han llegado de todos los centros sanitarios de Aragón. Aquí vais a debatir, entre otros asuntos, sobre la aplicación de la ley de eutanasia, que se publicó en marzo del año pasado, sobre la confidencialidad, sobre la formación en bioética, muy importante, hemos estado hablando, Rogelio, de la formación, sobre la investigación con menores, sobre la salud mental y sobre la objeción de conciencia. Como consejera de Sanidad, dentro de mi responsabilidad política, mi compromiso es el de impulsar acciones que ayuden a que se conozcan mejor los comités de ética y su función, y que la humanización sea un valor compartido por todos en la sanidad pública. Toda actividad sanitaria debe enmarcarse en la defensa de la dignidad humana, siendo este un principio ético básico incuestionable. No quiero finalizar sin reconocer el trabajo desinteresado de todos los profesionales sanitarios y juristas que integráis los comités de ética asistencial y de la investigación en Aragón. Gracias por vuestra generosidad. Gracias, consejera. Este acto inaugural es sencillo, como sabéis, porque nuestro programa es muy denso, muy intenso y tenemos que procurar ajustarnos bien a los tiempos, porque hay muchas intervenciones, van a participar los 10
comités de ética de Aragón. Tendremos esa audiencia que, como ha dicho la consejera, se acerca a los 400 participantes, de los cuales la mayoría están conectados online desde todos los rincones de Aragón. Esto es ha sido una de los valores añadidos dentro de los palos que nos ha dado la pandemia. Una de las cosas que hemos aprendido es que es posible hacer estas reuniones y facilitarlas para que la conexión online permita una participación masiva, como es el caso. Muchas gracias a la consejera, al gerente del Servicio Aragonés de Salud y, sin más, damos la entrada ya a la primera mesa para que se vaya organizando y empezamos puntualmente.